Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a mencionar un tránsito y las consecuencias de un tránsito que tampoco mencioné en el video que hice acerca de abril de 2024, que ya, como ya les dije, lo hice apurado. Es decir, no mencioné la conjunción entre Júpiter y Urano que va a tener lugar el 20, pero tampoco mencioné esta conjunción, que es la conjunción entre Marte y Saturno, que va a tener lugar el día 10 de, de abril del año 2024. Eh, Ahora, ¿qué tiene de especial la conjunción entre Marte y Saturno? Bueno, para los antiguos, Marte y Saturno eran los planetas maléficos, ¿no? Entonces, cuando se juntaban en el cielo, eso tendía a ser una mala señal y tendían, un poco la tradición lo que dice es que el punto donde se juntan o donde hacen conjunción Marte y Saturno, en el cual Marte alcanza a Saturno, porque Marte es el planeta más rápido, tiende a ser como un punto donde va a haber conflictos, digamos, problemas, protestas, derramamiento de sangre incluso, es decir, no necesariamente ahora, pero en los tiempos antiguos, cualquier pequeño conflicto que había enseguida sacaban las espadas y empezaban a los espadazos, ¿no? Así que, bueno, es interesante ver en qué punto cae de nuestra carta argentina. Quiero aclarar que ya hay otros astrólogos, como la gente del CABA, del Centro Astrológico de Buenos Aires, que ha mencionado este tránsito y este punto, pero bueno, no quiero yo dejar de hacer un video porque mucha gente quizás no haya visto ese video. Y lo que podemos ver es que la conjunción Marte-Saturno se va a dar sobre la cúspide de la casa 6 Argentina, ¿no? Es decir, entonces esto significa que va en los 14 grados de Piscis, ¿no? Y esto significa que, bueno, esto va a traer problemas o agresividad o de estas cosas que traen, que para los antiguos trae la conjunción de los maléficos, en la casa 6, ¿no? Que recordemos que la casa 6 ya va a estar afligida porque sobre la casa 6 va a caer el eclipse 2 días antes, ¿no? El eclipse solar que cae en los 19 grados de Aries cae en la casa 6 Argentina. Entonces, bueno, vamos a repasar cuál es el significado de la casa 6 mundana. La casa 6 tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con el sistema de salud, tiene que ver con los empleados públicos, porque la casa 6 tradicionalmente eran los sirvientes, entonces en astrología mundana, la casa 6 significaba los sirvientes del rey, por lo tanto eran los servidores del rey, que es lo que hoy se llaman los empleados públicos, ¿no? La gente que trabaja para el Estado, la gente que trabaja para el gobierno, la gente que trabaja para el soberano. Y bueno, estas son áreas donde está todo muy sensible. Miremos el contexto en el cual está el nuevo gobierno de Javier Milei con su idea de pasar la motosierra por el Estado y echar a gente que según ellos no sirve para nada o que está de más en el Estado. Entonces están haciendo despidos masivos de gente que estaba contratada y de gente del Estado. Es decir, ya digamos, se anunció que se iban a echar bueno, primero se anunció que iban a echar a 70.000 personas, después se anunció que iban a echar a 15.000 contratos que se vencen ahora, que no es que lo van a echar, técnicamente era que no renuevan los contratos o algo por el estilo, pero esto puso en pie de guerra un poco al sindicato de la ATE, ¿no? De la Asociación de Trabajadores del Estado, que anunció un plan de lucha contra estos despidos. Y bueno, ya el otro día tuvimos un intento de los despedidos de intentar entrar por la fuerza a los ministerios y a los lugares públicos, y estaba la policía bueno, creo que fue la policía de la ciudad, porque esto ocurrió en Buenos Aires, pero guiada un poco por Patricia Bullrich con la idea de impedir estas protestas. Hubo tensiones y empujones y violencia. Todo esto ocurrió antes del eclipse y antes de la conjunción Marte-Saturno. Hay que decir que como Marte se estaba acercando a Saturno, es decir, ya esa conjunción se puede decir que estaba, digamos, operativa en algún punto energético, ¿no? Así que, bueno, ¿qué significa esto? Que esto va a traer, bueno, problemas con todo lo que tiene que ver con o violencia en el Estado, violencia no violencia, pero sí conflicto con los trabajadores del Estado, con los trabajadores, problemas de desocupación.
digamos, protestas de los gremios del Estado, toda una especie de conflicto grande entre, bueno, que es un poco lo que está pasando, ¿no? Entre el gobierno que quiere digamos, echar trabajadores y los trabajadores que quieren defender un poco sus puestos, etcétera. Aprovecho para aclarar algo, no todos los astrólogos consideran que una conjunción Marte-Saturno sea particularmente maléfica. Estos los astrólogos que tienen cierta formación en lo tradicional, es decir, para la astrología más moderna y psicológica, una conjunción entre Marte y Saturno lo que puede traer es una especie de perfeccionamiento que sería Saturno de lo marcial, ¿no? Justamente. Es decir, una interpretación más moderna sería que la energía de Marte de alguna manera queda restringida por la energía de Saturno y se organiza mejor, ¿no? Y hay algo de esto, porque recordemos que Marte es el signo es el planeta que se exalta en Capricornio. Yo he mencionado esto, es decir, cuando uno tiene una energía agresiva y peligrosa, se hace mucho más efectiva si hay organización. Es decir, si uno tiene un ejército, es mejor un ejército entrenado que tenga una táctica, que tenga una estrategia, que tenga una técnica para avanzar en el campo y no digamos, un montón de gente enojada que cada uno va por una turba enojada que va cada uno por su lado, ¿no? Así que la energía de Saturno en algún punto es buena para Marte, porque refrena un poco ese lado tan salvaje que tiene Marte. Lo que pasa es que yo le estoy dando un poco bueno, el significado que le daban un poco los antiguos de que es una conjunción entre los dos planetas maléficos. Entonces, cuando aparecen los planetas maléficos, eso trae desgracias, cosas desagradables, problemas, conflictos, etcétera. También quiero aclarar que esta es una conjunción que se da cada 2 años. Marte tarda 2 años y pico, ¿no? Marte tarda 2 años en dar la vuelta al zodíaco. Entonces es una conjunción bastante común, no es que es una conjunción como la de Júpiter-Urano que se da cada 14 años y cada una puede ser recordable. Esta se da cada 2 años, entonces, digamos, es algo regular y digamos, no necesariamente significa un conflicto que va a ser recordado en la historia. Pero sí va a traer, digamos, fricciones y problemas. Y yo creo que el área de la Casa 6 nacional, la casa del trabajo en general, sobre todo el trabajo en el Estado, y todo lo que tiene que ver con los sindicatos, y eso va a ser foco de conflictos. Quiero mencionar también que Neptuno, que si lo ven está al final de Piscis, está así en el grado 27, una cosa así de Piscis. Ya pasó por el grado 24 donde está Plutón, y el Plutón nacional, es el Plutón en los 24 grados de Piscis nacional, se considera que bueno, menciona un poco a los poderosos, pero tiene que ver mucho con los sindicatos, ¿no? Es decir, los sindicatos argentinos que son tan poderosos e intocables en un montón de cosas. Es decir, digamos, los políticos pasan, los sindicalistas siempre quedan y siempre son todos, tienen un nivel de vida muy rico que nadie puede explicar de dónde salió y nadie se preocupa en investigarlos, o muy pocos sindicatos, digamos, o sindicalistas digamos, van a la justicia para explicar un poco. Pasó con el Pata Medina y un par más, pero generalmente los sindicatos, todo el mundo viene por otro lado. Hay algo interesante, y esto mencionaba la gente del Cava, así que quiero, digamos, darles a ellos digo, no quiero apropiarme yo de algo que también dijeron ellos, pero bueno, lo voy a repetir. Yo ya mencioné varias veces que Neptuno estaba sobre el Plutón argentino, ¿no? Entonces cuando Neptuno está sobre un planeta, un poco lo que hace es disuelve la energía de ese planeta para poder transformarlo, ¿no? Y fijémonos que en los años que estuvo en el 2022, 2023, 2021, 2022, 2023, que Neptuno estuvo sobre el Plutón argentino, fue toda esta cuestión de la pospandemia, del gobierno de Alberto Fernández, donde hubo evidentemente grandes problemas con la economía, y los sindicatos era como que ni aparecieron, ¿no? Es decir, cuando Neptuno está sobre un punto, es como si, o sobre un planeta, es como si ese planeta estuviera como envuelto en niebla y no se pudiera expresar casi, ¿no? Es como que tiene una especie es como si estuviera teniendo un viaje al otro plano, un viaje psicodélico, y no pudiera, bueno, expresarse justamente.
Y eso es un poco lo que pasó con los sindicatos. Nadie escuchó nada de los sindicatos durante el gobierno de Alberto Fernández y recién ahora empiezan como a despertarse, ¿no? Algo que mencionaba la gente del Centro Astrológico de Buenos Aires es que los tránsitos de Neptuno son un poco opuestos a los tránsitos de Marte. Cuando Marte está llegando a un punto es como que ese punto se activa y salta con mucha fuerza lo que está pasando. Mientras que Neptuno es como que al contrario, hace desaparecer ese punto y ese punto reaparece cuando Neptuno se va, ¿no? Entonces ahora que Neptuno se está alejando de Plutón es como que aparecen 3 o 4 años después, los sindicalistas se dan cuenta que hay problemas con los trabajadores, con lo laboral y qué sé yo, y empiezan a hacer huelgas y a mostrarse un poco en su rol de sindicalistas, ¿no? Sin embargo, por supuesto, cuando Neptuno pasó por un planeta, eh, ese planeta es como que ya dije, es como que disuelve ciertas cuestiones de la estructura básica de ese planeta, entonces ya no vuelve a actuar como antes. Es decir, los sindicatos argentinos yo creo que no van a ser digamos, tan fuertes y tan poderosos y tan intocables como fueron hasta ahora, porque no solo porque Neptuno estuvo haciéndole conjunción a Plutón, sino porque estamos viviendo en una era yo esto lo mencioné muchas veces, una era de conjunciones Júpiter-Saturno en aire, donde la organización laboral va a ser totalmente diferente que en las organizaciones de tierra que tuvimos por 200 años, en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? En el siglo XIX, en el siglo XX, uno de los planetas de tierra es Virgo, que rige las relaciones laborales, era Capricornio, que tiene que ver con las estructuras centralizadas, ¿no? Como los gobiernos, los estados, las instituciones, las corporaciones. Y el otro planeta es Tauro, de tierra, que tiene que ver con el capital, ¿no? Entonces tuvimos toda esta cuestión de entre el capital, el trabajo, el Estado, ¿no? Y todo regulándose entre sí, ¿no? El capitalismo, el comunismo. Todas esas energías ahora se van, entonces ahora no, es decir, los sindicatos tradicionales, ¿no? Tienen que ver con esa realidad de los años, qué sé yo, de principio del siglo XX, donde había corporaciones muy grandes que le daban trabajo a mucha gente y que podían, digamos, abusar de los obreros, y los obreros no se defendían organizándose, ¿no? Y haciendo demandas colectivas. Ahora vamos a un mundo donde la gente va a trabajar más por su propia cuenta y va a ser todo más individualista y bueno, el rol de los sindicatos está cada vez más cuestionado en el mundo porque cada vez cumplen una función, digamos, digamos, quedando como un poco perimida la función o atrasada la función del sindicato en sí, ¿no? Pero bueno, esto es discusión para otro video. Lo que podemos ver es que bueno, esta conjunción Marte-Saturno va a traer problemas y conflictos en todo lo que tiene que ver con lo laboral. Vamos a seguir con la cuestión de que van a echar gente del Estado y la gente del Estado y los sindicatos van a empezar a protestar, van a hacer marchas, van a hacer huelgas. Y bueno, va a ser un foco de conflicto por un tiempo. Otra cosa que quiero mencionar es que yo dije que el eclipse que caía en la casa 6 argentina se daba, y en el medio cielo de Javier Milei, esto lo trataba en un video del eclipse. Si no lo vieron, está en mi canal, lo pueden buscar, el eclipse de abril del 2024. Bueno, también iba a tener malas consecuencias con todo lo que tiene que ver en el trabajo, la cuestión del Estado, echar gente del Estado, los trabajadores del Estado, ¿no? Quiero aclarar también que al estar Plutón en la casa 6, la casa 6 también son los trabajadores del Estado, y en la Argentina los trabajadores del Estado tienen o normalmente suelen tener ciertos privilegios que no tienen los trabajadores del sector privado, si no los pueden echar y digamos son un poco, qué sé yo, un poco más laxo, digamos, pueden llegar un poquito tarde que nadie les dice nada, ¿no? Si generalmente un poco el folclore por lo menos dicen eso, que el que está en el sector público le va un poco mejor que en el sector privado, ¿no? La pasa un poco mejor que en el sector privado. No digo que no trabajen, no digo que sean todos vagos, que sean todos ñoquis, todas esas cosas no las estoy diciendo porque hay que trabajar igual. Pero por lo menos tienen normalmente, históricamente tuvieron ciertos privilegios, por lo menos el hecho de que no los podían echar y eso que
que no estaba en el sector privado, ¿no? Entonces acá también el paso de Neptuno por Plutón marca la bueno, una disolución un poco de ese estatus. Fíjense que ahora, bueno, el gobierno empezó de hecho a echar gente del Estado y a despedir gente. Yo mencioné hace un rato que en la astrología se considera que Marte es un poco una chispa que desata incendios, ¿no? Es decir, cuando el tránsito de Marte es un poco el que, digamos, cuando hay conjunciones en el cielo, ciertos tránsitos o el eclipse o lo que sea, a veces esa energía está un poco latente hasta que llega Marte y Marte es la chispa que da inicio al incendio que estaba preparado, ¿no? Recordemos que esto ocurrió durante el coronavirus, es decir, se dio la conjunción entre Plutón y Saturno, que tuvo, después inmediatamente después ocurrió que Júpiter pasó por el bueno por el punto de la conjunción o hizo digamos una triple conjunción con Saturno y Plutón porque Júpiter es más rápido y todavía no se habían separado y poco después entró, creo que en marzo del 2020 entró Marte y ahí es donde en un momento el coronavirus empezó a expandir de una manera que le dio miedo a todo el mundo y empezaron las cuarentenas, ahí empezó donde Alberto Fernández decreta la cuarentena para la Argentina, etcétera, etcétera. Pero siempre es un poco el Marte el que dispara, un poco la chispa que dispara todo, ¿no? Y Marte va a estar en los 12 grados de Piscis y el eclipse se va a dar en los 19 grados de Aries, ¿no? Entonces podemos pensar que cuando Marte transite los 19 grados de Aries, ahí se van a disparar cuestiones que tienen que ver con conflictos, bueno, con un poco la cosa que prometía un poco el eclipse, ¿no? De decir más problemas en lo laboral, más problemas con el Estado y también algún problema con el medio cielo de Javier Milei, ya que el eclipse este ocurre en la carta natal de Javier Milei muy cerca de 3 grados del medio cielo, ¿no? Entonces esto yo decía en el video que hice acerca del eclipse que esto va a traer problemas de autoridad para Javier Milei o algo por el estilo, ¿no? Y esto es interesante porque el día que cae, el día que Marte transita los 19 grados de Aries, es el día 26 de mayo. Y este día no es cualquier día, porque Javier Milei llamó a firmar un pacto, el así llamado Pacto de Mayo, el 25 de mayo, con todos los gobernadores y con todos los sectores políticos y con el Congreso para sentar como las bases de una especie de refundación del país, ¿no? Y hay que ver, bueno, si se llega, hay que ver si le dicen que sí, es decir, hay gobernadores dialoguistas que dicen que bueno, que en principio podían firmarlo, hay otros que parece que no, hay mucha atomización, tampoco es que, es decir, la oposición está muy atomizada, sobre todo el peronismo, no hay un líder claro en el peronismo, entonces cuando no hay un líder claro en el peronismo, uno tiene que consultar con cada provincia, con cada senador en forma particular, entonces no hay un criterio que unifique, ¿no? Entonces yo no sé si esto no significa mala. Yo no veía bien aspectado cuando Milei anuncia el Pacto de Mayo, yo vi en la carta que Saturno estaba en conjunción al Sol y Saturno era el maléfico de Secta en esa carta, entonces dije es posible que esto no salga como Milei quiera, no necesariamente que no salga, pero por lo menos que el gobierno sufra un cierto revés con lo del Pacto de Mayo. Y el tránsito de Marte por por el punto donde ocurre el eclipse ocurre el 26 de mayo, el día siguiente al día que supuestamente se va a firmar el Pacto de Mayo. Así que vamos a ver qué significa esto y si se firma o si no se firma, porque yo lo veo un poco mal aspectado. Este es otro testimonio acerca de que va a ser van a ocurrir conflictos en esos días y es raro pensar que ocurran conflictos si se firma el Pacto de Mayo. Claro que, y acá no quiero ser ambiguo, pero también tengo que pensarlo así, podría darse que justamente se firme el Pacto de Mayo y que justamente porque Milei logró acordar con toda la cuestión del Pacto de Mayo, se aprueben leyes de flexibilización laboral y eso sí traiga problemas con los trabajadores, empiecen a echar gente o no tomen gente o los sindicatos se pongan en pie de guerra porque aprobaron la reforma laboral y ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, habrá que ver qué pasa.
Bueno amigos, este es un video cortito, quería nada más mencionar esto, sobre todo la conjunción entre los dos maléficos que se da en la cúspide de la Casa 6 Argentina, que es otro testimonio de problemas en lo laboral, problemas con los trabajadores del Estado, conflicto en esa área, además de todo lo que va a ocurrir con el eclipse que ocurre 2 días antes. Y bueno, y después el paso de Marte por el punto del eclipse, en el cual va a detonar cuestiones que tienen que ver con el eclipse, y vamos a empezar a ver consecuencias directas del eclipse a partir del 26 de mayo. Bueno, esto es todo, y como siempre les pido que si les gustó me den un like, un me gusta, y que se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.